Vale. Lo primero de todo, ¿cómo están los tíos? Buenos días, ¿no? Nada, chicos, domingo, aquí algunos también estamos ya cansados, sé que es temprano, pero seguimos con el día, ya que está quedando menos. Y nada, tenía aquí arriba a José Navarro, perito informático especializado en informática forense, director de Evidencia, presidente de la Asociación Profesional de Peritos Informáticos, predoctorado en Inteligencia Artificial y fundador del podcast En el Pasillo del Jugar. Y nada, viene a dar una ponencia que se llama Detección y Persecución de Casos Reales en Ciberespionaje, así que sin más tardanza os dejo con él y nada, disfrutadlo. Igual os precipitáis al aplaudir. Primero voy a ver si os gusta y luego ya... A ver, una cosa... Primero, gracias a la organización, que la verdad es que lo están haciendo súper bien. Pasé la primera vez, yo creo que ahora ya el domingo estamos con la sensación de que ha ido todo súper bien y todo el mundo va mucho más relajado. Segundo, gracias por estar aquí, domingo 9:30. Esta es la hora de los valientes. Que sepáis que a la organización ya les he dicho que esta conferencia debería valer el doble o el triple en hard points, porque hace falta ganas para venir. Y perdonadme si voy cambiando el volumen cuando hablo, porque tengo los oídos totalmente taponados y no controlo mi volumen. Entonces ya me diréis si se escucha bien, si se escucha mal, porque no digo. Vale. Me han encargado que haga una charla sobre ciberespionaje. Entonces, cuando me puse a hacer la charla, cuando hago charlas siempre intento pensar en qué es lo que os va a interesar a vosotros. Y me he puesto dos objetivos. El primero es que por experiencia sé que la gente no tiene muy claro qué es el ciberespionaje, porque a todos nos gustan las pelis de James Bond, ¿verdad? Y de lo que es en una peli de James Bond a lo que es en la realidad, pues cambia mucho la temática. Y después, me gusta, como todos os dedicáis más o menos al mundo de la ciberseguridad, seguramente antes o después os va a tocar hacer algún caso de este estilo. Pero antes o después va a venir alguien diciendo, me espían, creo que me espían, tengo constancia de que me espían, o peor, os van a venir y os van a decir, quiero espiar a alguien. Entonces, voy a intentar hacer estos dos bloques. El primero es más amplio, espero que me dé tiempo a hacer el segundo, y voy a intentar en el primero que salgáis con una idea de lo que yo creo que es ciberespionaje, en base a los casos que nosotros hacemos en nuestra empresa. Y segundo, os voy a dar 4 consejos, 4 guías para que si vosotros tenéis que hacer un caso de ciberespionaje, os voy a enseñar cuáles son los puntos claves, las banderas rojas en los que tenéis que prestar atención. ¿Sí? ¿Parece bien? Vale, pues yo soy José Navarro. Bueno, me dedico a informática forense, este es mi correo electrónico, no sé en qué queréis enviar preguntas, amenazas, insultos. Si os gustan los podcasts, echadle un ojo a nuestro podcast, que está, no voy a decir que esté bien, pero nos divertimos mucho haciéndolo. La verdad es que es un proyecto al cual tenemos cariño. No sé si aquí está nuestro amigo y compañero Paul Mendoza, porque no, creo que este viene, se le han pegado las sábanas. Es un compañero que también está, yo creo que es el que más ha viajado para estar en el congreso, y tiene otro podcast que está bastante bien de ciberseguridad y bueno, ya por cortesía hemos puesto los dos. Vale. ¿Qué es el ciberespionaje? A mí lo que me gustaría es que ahora vosotros internamente y sinceramente, para vosotros no os voy a pedir que respondáis, ni que levantéis la mano, ni que pongáis ninguna estadística en ningún lado, pero para vosotros sinceramente tendréis que pensar que vosotros, ¿qué pensáis que es el ciberespionaje? ¿Pensáis que existe? ¿Pensáis que alguien os está espiando? Si es así, ¿sabéis cómo os pueden estar espiando? Si alguien os está espiando, si alguien os pudiera espiar, ¿vosotros creéis que es legal? ¿Puede ser legal? Y por último, si alguien me está espiando y creo que más o menos sé cómo, ¿qué puedo hacer? Estas son las 4 preguntas que creo que deberíais plantearos ahora y que luego, al final de la charla, os voy a invitar otra vez a que las repaséis internamente.
Entonces, si habéis aprendido algo en el proceso, pues, punto clave. Nosotros en la empresa llevamos diferentes tipos de casos de ciberespionaje. Entonces, yo os voy a definir lo que para mí es ciberespionaje. Y voy a utilizar unas palabras muy concretas que luego explicaré por qué estas palabras y no otras. Para mí ciberespionaje es un acceso no autorizado a un sistema de información digital en el que se ha roto alguna medida de seguridad para acceder a alguna información sin la autorización de su propietario. Para mí esto es ciberespionaje. Y esta es la definición concreta. ¿Por qué quiero una definición concreta? Porque luego si vais, cuando habléis de ciberespionaje con un especialista en seguridad informática, pensará que es una cosa. Cuando habléis con un perito informático, pensará que es otra. Si habléis con un abogado, pensará que es otra. Si habléis con un juez, pensará que es otra. Y la gran diferencia es si habléis con un periodista. Si habléis con un periodista, perdéis el control. Así que para mí esa es la definición. Nosotros en la empresa he intentado hacer el ejercicio de ver de todos los casos que hemos tenido, cómo los podemos clasificar. Y para mí estos son los 4 casos que tenemos. 4 tipos de casos de ciberespionaje. Creo que no se me escapa ninguno más. Luego tú me preguntas o lo que sea, si veis que se me escapa algo, pues lo hablamos. Primero, nosotros le llamamos mental cases. Ahora veréis que no es un tema despectivo, pero veréis que mucha gente, si os dedicáis a esto, que os llamará de tanto en tanto y os dirá: creo que mi vecino me espía a través de la televisión. A nosotros nos ha pasado literalmente esto. Nos ha llamado una persona diciendo: creo que mi vecino me espía a través de la televisión. Y de estos, bueno, ahora lo comentaré, pero llaman mucho gente. Hay gente con problemas mentales. Y ahora pensaréis: locos. Ahora veréis. Después, casos domésticos. Pues mi pareja, mi hijo, el padre al hijo, el hijo al padre, todo lo que pueda pasar dentro de una casa. ¿Vale? Corporativos, todo lo que pueda pasar dentro de una empresa. El empleado a la empresa al empleado, el socio con el socio con el ex socio, el X al director financiero, el de la competencia al de I+D, ¿bien? Y después, gubernamentales. Gobierno, administración. ¿Sí? Pero para mí estos son los 4 tipos. No sé si alguno se quiere aventurar a decirme si se me ha escapado algo, pero si queréis lo puedo hacer. Voy a ir un poco rápido. Bueno, voy a intentar que me quepa todo. Mental cases. Lo vais a distinguir, lo vais a identificar muy rápido. Hay gente que cuando te llama te empieza a decir cosas como: mi teléfono hace cosas raras. Cuando le doy el slide para abrir, le tengo que dar 2 veces. Es que cuando conecto el teléfono para hacer backup o lo que sea, hostia, no me va. Si lo toco, hay días que me va, días que no me va. Es que cuando abro el correo, el Outlook en mi ordenador, se me cuelga. Es que va muy lento, muy lento. Cuando abro el administrador, porque yo soy informática, abro el administrador de tareas y veo la CPU corriendo y veo un proceso que no consigo identificar que gasta mucha CPU. Y cosas de este tipo. Una muy típica es: mi ex es hacker, el novio de mi ex es hacker, el hijo de mi ex es policía. Y esto de policía, creo que hemos visto policías por aquí, no sé si hay alguno en la sala, pero para alguien civil, bueno, civil, dependiendo de qué cuerpo sea, pero los policías son los superhéroes, tienen acceso a todo, cuando ya sabemos que es bastante complicado hoy en día. Y sobre todo también mi vecino me espía por la web. Nosotros hemos visto que esta gente es muy vulnerable. Es decir, nos llaman en un estado psicológico muy alterado. Es gente que normalmente está sufriendo episodios de depresión, es gente que está sufriendo episodios de ansiedad, es gente que se está separando, es gente que está sujeta a malos tratos, es gente... bueno, lo que está claro es que no son locos. O sea, para nada son locos. Yo, mi impresión es que cualquiera de nosotros que estamos aquí en un momento malo de nuestra vida, vamos a pensar que alguien nos está espiando. Y yo, sin ser psicólogo, así sea un psicólogo en la sala que me corrija, pero yo creo que el ser humano tiene una predisposición natural a pensar que alguien nos espía. Es mi conclusión.
cuando estamos, digamos, bajos de defensas mentales, pensamos que alguien nos puede estar espiando. Yo creo que si hubiera aquí algún antropólogo en la sala, esto diría que esto viene de miles de años atrás, cuando estábamos en la sabana y pensábamos que había un leopardo o un tigre entre las hierbas y que podía estar vigilando. Y entonces en este momento pues, me subo un árbol. El problema es que hoy en día esas hierbas altas están por todos lados. La gente que no sabe mucho de informática o la gente que no sabe o que no quiere saber de informática porque no le gusta, a nosotros nos encanta la tecnología, pero imaginaos que nos gustara. Si no os gusta, el hecho de tener que cambiar cada vez por teléfono, cuando ya estoy acostumbrado a esta versión de Android, ahora me la cambian. Cuando ya estoy acostumbrado a esta manera de organizarme las carpetas en Gmail, me la cambian. Cuando estoy acostumbrado a este sistema operativo, me lo cambian. Ahora aparecen cosas raras, como relojes, como tal. Esta gente está totalmente saturada. Y el problema es que derivan este tipo de, ay, me puedo estar espiando por aquí y por allá. Con esto en mente, aquello que os comentaba de que, ay, mi vecino me espía por la tele, no parece tan descabellado. Pero las teles son tan inteligentes, están conectadas a la wifi, etcétera, etcétera, que en la cabeza de alguien así podría ser posible. ¿Vale? El problema de este tipo de casos es que nosotros no podemos hacer gran cosa. Si tenéis empresas dedicadas a estos y viene alguna persona con este tipo de caso, no sé vosotros, pero yo no puedo hacer gran cosa. Hay gente que además te llama muy insistentemente, te escribe correos así de largos. Ahora tenemos un caso de una persona que viene referenciada porque es de una gran empresa y como trabaja en una gran empresa, pues se le supone cierto nivel cultural que seguro que tiene, una cierta estabilidad emocional que seguro que tiene. Y cuando hablé con esta persona, pues yo ya vi que, cuidado, está aquí al límite. Y le dije, mira, si queréis hacer este caso, yo necesito saber, a mí no me vale, el teléfono no va bien, o el ordenador se me cuelga. Necesito que me envíes 4 pantallazos, 4 cosas concretas que yo pueda evaluar. Concreto, envíame el registro de últimos accesos del Google, envíame los logs de último acceso a tu cuenta de Outlook, cosas concretas que yo pueda ver. Y como respuesta me envió un Word de 2 páginas así, explicándome toda su historia personal. Tú ya ves que tú como profesional de la seguridad informática no le vas a poder ayudar. Es un tema de psicólogo. Y luego, las cosas concretas ya veremos, pero sobre todo es un tema mental. Entonces, este tipo de casos tendréis que tener paciencia y sobre todo pensar que nos puede tocar a todos. Que no os sorprenda si alguien de vuestro entorno algún día os viene con esta historia. Si es alguien de vuestro entorno familiar, personal, levantar una bandera roja porque puede ser importante. Bueno, vamos a cosas más técnicas. Espionaje doméstico. Estos son los típicos casos en los que una persona, aprovechándose, y esto es muy importante, aprovechándose de un acceso físico a los dispositivos, es capaz de instalar software malicioso, es capaz de configurar software, ¿para qué? Para tener un acceso, entre comillas, no autorizado. Y cuando digo entre comillas, ahora os explicaré por qué. La cantidad de opciones que hay para conseguir acceso a información de manera no autorizada es brutal. Hoy en día te vas a cualquier sitio, antes, hace unos años os diría que a cualquier tienda de espía y tal, conseguís un montón de cacharros. Hoy en día es que te puedes poner en Amazon, y de hecho ahora tenemos un caso de una mujer que ha descubierto un pastel de este estilo porque ha visto en su historial de Amazon cómo su marido, utilizando su cuenta, su tarjeta bancaria, la de él, ha comprado grabadoras y cosas de este estilo en Amazon. Entonces, ¿qué suele utilizar la gente? Una grabadora de estas tradicionales, no hace falta ni que sea de la tienda del espía ocultas, la pones en cualquier lugar de la casa y grabas. Programas comerciales de espionaje, MySpy, cosas de este estilo. Evidentemente, cuando vas a internet a buscar quiero un software para espiar, no encontrarás mucha cosa, pero si buscas control parental para controlar a tus hijos, control de tus empleados, vigila tu casa, cosas de este estilo, encontraréis un montón. Que por 20, 30, 50 euros lo instalas en cualquier tipo de móvil, cualquier tipo de ordenador y te dan un control casi completo, tienen casi todos un modo de ocultación y bueno, te permiten espiar, ¿vale? El control parental se considera ciberespionaje, sobre todo cuando estaba hablando de menores, porque a nosotros sí nos da mucho casos. ¿Me dejas una diapositiva? ¿Te contesto? Sí, por supuesto. Es que es muy interesante esa pregunta. Entonces, tecnológicamente hablando son muy simples, porque te puedes ir a la página de MySpy, compras una licencia,
Cuando tu pareja está durmiendo, cuando está en la ducha, como tú ya te sabes tu contraseña, ¿verdad? Porque confiamos en nuestra pareja, estamos enamorados, ¿verdad? ¿Qué no le vas a decir? Pues dices tu contraseña. O si está en el baño suena la llamada, pues lo coges tú, Churri, ¿cuál es tu código? Ti, se lo pones y entras, ¿no? O cuando vives con una persona, es muy fácil saber qué código tiene, porque hay muchas veces que estás en un sofá y básicamente le ves ponérselo, ¿sí? Hay veces que esto se da en casos de malos tratos. Cuando hay malos tratos, antes cuando decía acceso no autorizado, entre comillas, me refería a este tipo de casos. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido un caso recientemente en la cual la víctima era ella y denunció, bueno, nos dijo a nosotros que su pareja había tenido acceso a su cuenta de almacenamiento en la nube, que había tenido acceso a unas fotografías de índole íntima y personal y que las había publicado. Entonces nosotros le preguntamos, ¿cómo es que accedió a tu cuenta? Con la idea de, bueno, vamos a mirar los de acceso, vamos a valorar cómo lo ha hecho, a ver si hay software tal. No, es que sabe mi contraseña. ¿Sabes? Contraseña. Y después de unos minutos, lo que te das cuenta es que esta persona está en una situación de malos tratos, es decir, bajo coacción, ha facilitado estos accesos y con estos accesos esta persona ha hecho cosas que no debía hacer. Entonces, si yo estoy en una relación de este estilo y mi pareja me pide la contraseña con la intención de vigilarme, con la intención de controlarme, ¿esto es un acceso autorizado o no autorizado? Veréis que en esta charla voy a hacer muchas preguntas a las cuales no voy a responder. Y os diréis, es que oculta información, o qué mal es este ponente. No, es que yo soy perito informático. Yo como técnico, yo estoy muy acostumbrado a limitarme a mi trabajo. Mi trabajo es técnico. Hay cierto tipo de preguntas que se las hacen otros perfiles. Policía, por ejemplo, los jueces, por ejemplo, yo tengo la suerte de no tener que hacer sentencias. Entonces, ¿es autorizado o no es autorizado? Dependerá mucho del caso. Pero yo no me atrevo a decir si sí o si no. Pero todos os podéis imaginar que esto llevado a un límite, evidentemente un juez, seguramente en situaciones límites, muy claramente va a decir que no es autorizado por mucho que le hayas dado tú la contraseña. ¿Sí? Como consejo, y esto gratis, me refiero a gratis, es que no está dentro del objeto de una conferencia de hacking, os aconsejo que nunca compartáis vuestras contraseñas, y esto es evidente, pero no las hagáis con vuestras parejas y familias. Ahora podría hacer una consulta, levantar la mano, no lo voy a hacer, pero pensad internamente. ¿Mis contraseñas las sabe mi pareja? ¿Las sabe mi padre? ¿Las sabe mi hijo? Si la respuesta es que sí, cambiadlas. Yo a mi mujer, por ejemplo, cuando tengo que acceder a su móvil, por cualquier cosa, le digo, me abres tu móvil que tengo que mirar no sé qué, o puedes mirar en tu móvil. No, la contraseña, no quiero saber tu contraseña. Y ella se ríe, claro, como te dedicas a esto. No, es que hemos visto muchos casos donde hoy estamos bien, les doy mi contraseña, pero mañana estamos mal. Y la verdad es que se generan situaciones que son dramáticas. Va, hasta aquí todo muy claro, parece todo muy sencillo, ¿verdad? Clarísimo, diametralmente claro. Sin embargo, hay ciertas situaciones que nosotros nos encontramos donde el tema no está nada claro. Peor aún, donde los jueces o policías lo tienen muy claro, pero la gente de la calle no lo tiene tan claro. Yo tengo la suerte o desgracia de ser padre de niños que están en la preadolescencia y yo he tenido conversaciones con padres de este estilo. Sí, porque ayer entré en el móvil de mi hijo, porque claro, yo de tanto en tanto le pido el móvil para ver qué es lo que habla con sus amigos en el grupo de WhatsApp, porque claro, que vigilar es mucho peligro con internet. Y mira, fíjate, en esta conversación de WhatsApp se ve que está hablando con este chaval, porque claro, su madre me ha dicho, se ha quejado de que mi hijo le ha llamado tonto por WhatsApp. Entonces claro, me dio la conversación para ver, esto si fuera real, para ver si realmente le ha dicho tonto y en qué se montan unas pelotas brutales. Pero fijaos en lo que es el problema. La madre coge el móvil del niño, le mira las conversaciones, tiene acceso al móvil del niño, 1, 2, le mira las conversaciones, 3, escribe en su nombre. Si nos abstraemos del caso de que es una madre con un hijo y hablamos de cualquiera de las dos personas, yo por suerte no soy abogado, cuanto menos derechos sé mejor, pero os podría decir que cada una de estas tres cosas podría ser constitutiva de delito. Un acceso no autorizado a un ordenador,
acceso a información íntima personal. 3, distribución, no, perdón, suplantación de personalidad. Cada una de estas 3 cosas son tipologías registradas en el Código Penal. Por lo tanto, tenemos un tema que es muy inocente, pero sí, puede tener consecuencias muy graves. Y resalto los muy graves porque luego lo trataremos. Es decir, ¿qué significa muy grave? Luego os lo os lo detallaré. ¿Es legal revisar el móvil de tu pareja periódicamente? ¿Verdad que no? Pasa mucho. Hay mucha gente, mujeres a hombres y hombres a mujeres, que por desconfianza, por lo que sea, revisan el móvil. Tampoco lo voy a hacer, pero pensad internamente, ¿mi pareja tiene acceso a mi móvil? Es que es muy inocente. Aún no sabemos el PIN o el gestito de nuestra pareja. Hay veces que entras, tal, para hacer cualquier gestión. No debería ser así. Cosas menos evidentes aún. Padre, madre, 2 críos. Todos usan la misma cuenta de iCloud o la misma cuenta de Gmail. ¿Por qué? Porque compro las aplicaciones con una de las cuentas y así ya automáticamente están para todas las cuentas y es mucho más fácil la gestión. Error. Porque luego, cuando pasa algo con una de las cuentas, cuando hay un delito cometido con una de las cuentas, el juez de instrucción o policía, cuando empiezan a investigar, ven 3, 4, 5 dispositivos. Y como no saben cuál es el culpable, van a ir a por todos ellos. Aquí no es un poco el drama. iCloud, o sea, Apple, Google, Microsoft evidentemente va un poco por detrás, pero todos tienen mecanismos para gestionar cuentas familiares. Cuesta un poquito más de trabajo, hay que leer un poquito más, pero se pueden vincular cuentas individuales para cada una de las personas que estén bajo una misma tarjeta de crédito, bajo un control parental, etcétera, etcétera. Entonces, comentaban por aquí, en este contexto, ¿es legal que un padre monitorice el móvil de sus hijos? ¿Es legal que se compartan estas contraseñas? Ya os digo yo que se hace muchísimo, pero realmente esto explota cuando hay un conflicto que tiene que llegar a juicio. Tienes que pensar, esto lo he dicho antes, pero nosotros nos dedicamos a respuestas a incidentes, yo lo llamo procesales. Procesal significa que son aquellos incidentes que al final van a ir a juicio. Solo nos interesan estos. Y vosotros como experiencia de seguridad seguramente tenéis una visión más amplia, porque no todos los incidentes de seguridad que nosotros gestiones van a ir a juicio. Yo, por ejemplo, ahora recuerdo uno en el cual una pareja se estaba separando y la niña tenía un iPad. Y ese iPad estaba configurado con una cuenta de iCloud que compartían padre y madre. Pues en esa cuenta un día vino la hija y le dijo al padre, mira, mira qué fotos me están saliendo en el iPad. Y estaban saliendo fotos que se estaban sincronizando que era de la madre. Y el padre, viendo que esas fotos iban a ser una ventaja en su proceso de divorcio y en su proceso de decisión de custodia de la hija, las presentó como medio de prueba. Y aquí hubo un problema, porque el acceso a esas fotos por parte del padre era autorizado. Los 2 padres habían configurado el iPad. ¿Los 2 padres eran conocedores de que se estaban compartiendo contraseñas? ¿Alguien había forzado a alguien a hacer algo que no? ¿Era autorizado esto? Ahí, en derecho hay una cosa que se llama la doctrina del fruto del árbol envenenado, que viene a decir que si yo tengo una prueba que se ha obtenido por algún medio ilegal, esa prueba no vale. Y las pruebas que se deriven de esa tampoco valen. Y está muy, muy asentado el derecho. Pues estas pruebas no valen, porque en este caso concreto el juez interpretó que la obtención de esas pruebas no había sido conforme a la ley y no se tuvieron en cuenta. Entonces, aquí hay siempre muchos detalles a tener en cuenta y nos encontramos que aunque el espionaje doméstico parece claro en principio, pues hay muchas derivadas que no lo son a nivel de derecho. Bueno, vamos poniendo el tema un poquito más interesante. Espionaje corporativo. ¿A qué estamos hablando? Para mí hay
de 3 tipos, pero os he puesto 2. Uno, la empresa monitoriza al empleado. No veo nada, tengo los vídeos taponados completamente. Ok, que si las aplicaciones de control parental son o no legales. ¿Un cuchillo es legal? ¿Eh? Entonces, si yo tengo una aplicación de control parental y pongo la geoposición de mi hijo de manera continua y a él no le informo de esto, y además lo que hago es controlarle, porque la custodia la tiene el otro miembro de la pareja, con el cual estoy en un proceso de divorcio, y utilizo esa información para lo que sea, ¿vale? Entonces, en general, pues no lo sé, hay muchísima gente que tiene este tipo de controles parentales. Monitorizar la navegación de internet que hace tu hijo o tu hija, porque tú estás preocupado por si pierde el tiempo o no hace los deberes, por si ve pornografía o no. Yo te puedo decir que esto no es legal, es decir, tu hijo te podría denunciar por eso. Ahora, nosotros tuvimos un caso en el cual la madre supo a través de una monitorización de este estilo que su hijo estaba en un tema de drogas grave. En este caso, se aceptó la prueba. ¿Por qué? Porque el derecho es complicado. Hay veces, o sea, todas las leyes están organizadas en una pirámide y cuanto más arriba de la pirámide hay menos leyes y más fuertes son. Arriba de todo están los derechos fundamentales. Entonces, el derecho fundamental a la intimidad y al secreto de comunicaciones son derechos fundamentales. Cuando tú invades esos derechos por alguna cosa más pasajera, menos importante, por ejemplo, por ver si tu hijo navega por pornografía o no, perdona, el derecho fundamental es el que vale, y tú no tienes derecho a entrar en esa navegación. Sin embargo, si está en juego el derecho a la vida de esa persona, o a la integridad física de esa persona, aquí hay lo que se llama un conflicto de derechos fundamentales. Entonces aquí ya no está tan claro. Lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, entonces normalmente es un juez el que tiene que decidir. La pregunta la duda realmente en este tipo de casos es, cuando tú tienes que hacer algo antes de consultar al juez, ¿qué haces? Nosotros como peritos nos encontramos esto muchas veces. Es un terreno muy pantanoso, porque nos puede salpicar. Entonces, en empresa hay 2 tipos de casos. Los casos en los que la empresa no es consciente de que está espiando al empleado cuando sí lo está haciendo, y los casos donde sí está espiando y sí es consciente. Del primer tipo, tengo una flota de coches y les pongo a todos un geoposicionador GPS. ¿Esto es legal o no es legal? Para saber dónde está cada coche, cada empleado en cada momento. Pues ya puedo decir que si la empresa esto lo registra en la política de seguridad, si esto está motivado por algo real, y si informa al trabajador y el trabajador consiente, entonces sí que es legal. Pero si yo no informo, y sobre todo, si yo uso esto para otra cosa que no es el objetivo autorizado, entonces ya no lo es. Registro de navegación web. Como profesionales de la seguridad, os interesará poner un proxy en la empresa, os interesará recoger toda la información, meterla en un SIEM, etcétera, etcétera. ¿Esto es legal? El recoger la información, sí, no hay ningún problema. El analizarla, dependerá. ¿Para qué lo hagáis? Bueno, muchas veces nos vienen casos de sospecho que esta persona no está trabajando lo suficiente. Quiero que mire su navegación web porque la quiero despedir. Estoy seguro que compra online, que mira periódicos todo el día. Ve a la navegación y mírala. Aquí muchos abogados laboralistas van a poner problemas. Porque en derecho social lo que se entiende es que tú, cuando inicias un caso, no puedes iniciar un caso contra un trabajador con medidas de registro que apunten solo a un trabajador. Tienes que hacer un análisis de todos los empleados que te diga que uno de ellos está haciendo algo que no debe y entonces estás motivado para hacer un análisis concreto de ese empleado. No puedes hacer análisis discriminados contra una persona, porque toda esta persona va a ir a juicio y te va a decir que es que le han hecho moving, que es que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te van a invalidar la prueba. Lo mismo con el registro de actividad sobre documentos. Grabación de pantalla, grabación del puesto de trabajo. Esto ya es estos tipos de espionaje donde la empresa te diga lo que te diga, ya sabe que lo está haciendo mal. A nosotros nos vienen casos donde tiene una empresa y te dice, mira,
Es que sé que mi empleado hace X y Z. ¿Cómo lo sabes? Bueno, es que le he metido un programa que te graba la pantalla, que te hace capturas de pantalla, que te hace... Y tuvimos un caso en que le habían puesto una cámara detrás, en el puesto de trabajo. Mira, ves cómo abre el webmail, mira, ves cómo hace no sé qué. Perdona, estás espiando a tu trabajador y esto no lo puedes hacer. Entonces te dicen, bueno, ya lo sabes que esto no está bien hecho, ¿vale? Que esto no se puede hacer. Hay otras medidas de control del empleado que en la legislación española se pueden hacer. Lo que tenéis que tener mucho cuidado es con esos programas informáticos que se hacen fuera de España, que se venden en España y porque tú los puedes comprar, tú interpretas que están acorde a la legislación española. Mucho cuidado porque cuando tú hablas, aquellos que hayáis trabajado en empresas internacionales que tienen, que son de Estados Unidos, por ejemplo, se quedan patidifusos cuando ven lo difícil que es iniciar un proceso sancionador contra un empleado aquí en España. Yo he estado en casos donde por encontrar una foto de pornografía en un ordenador, querían despedir al empleado. Claro, las conversaciones que teníamos con esa empresa, en plan, es que aquí en la empresa lo que es raro es que haya un ordenador que no tenga porno. Es que tú no puedes despedir a una persona por tener una foto pornográfica dentro de un ordenador. De hecho, nosotros durante mucho tiempo teníamos un procedimiento a la hora de hacer análisis forense en aquellos ordenadores donde no encontrabas cierto tipo de contenido, por ejemplo porno, por ejemplo anuncios temporales de estos de anuncios raros por internet, era raro. Podría indicar que alguien había hecho un borrado pasivo, porque como son tan comunes, cuando no los encuentras dices, bueno, aquí pasa algo, ¿vale? Bueno. Voy rápido, pero si os interesa lo hablamos luego, pero se pueden montar sistemas de control del empleado legalmente. Hay que tener una política de seguridad, hay que informar al empleado, tienen que ser proporcionales, etc. Vale. Ahora, el empleado espía a la empresa. Estos son mucho más divertidos. O sea, tienes una persona dentro de la empresa que por alguna razón espía a otros empleados, al socio, a su amor, a su enemigo, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacen? Pues hay muchos tipos, hay mucha casuística. El principal que nosotros nos encontramos es ese informático que lleva toda la vida en la empresa, tiene todas las llaves de todas las puertas, empezó como mantenimiento informático y con el tiempo es el que desarrolla el CRM, el que ha desarrollado software que utiliza la planta logística, es esencial para la empresa, cobra más que nadie y es Dios. Entonces, esa persona cuando tiene un problema con un socio, con el sindicato, o él es del sindicato, pues evidentemente tiene armas para utilizar. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, que han venido motivados porque el director viene y dice, mira, es que estoy recibiendo llamadas de colegas que me dicen que están recibiendo avisos de confirmación de lectura de correos míos de hace una semana, cuando yo no los he abierto ahora. Y esto, pues no sé qué es, digo, pues yo sí sé qué es. Y cuando miras, y cuando avanzas en el caso, te das cuenta de que ese socio pues no tiene ni idea de informática y pues una de las cosas que hace es darle su teléfono móvil al informático para que le haga una copia de seguridad de tanto en tanto. Y ese informático, pues parece ser que había esa copia de seguridad para echarle un ojo al correo electrónico ya para un profit. Pero sin darse cuenta de que si abres un correo electrónico en un ordenador conectado a internet, pues hay veces que hay confirmaciones de lectura automáticas. Y se destapó el tema por aquí. Informáticos que obedecen ciegamente al jefe. El otro día preguntaban por aquí en una charla que qué pasa si un informático obedeciendo órdenes de un jefe pues hace algo que no debe. Y la respuesta a mí no me gustó demasiado. Mucho cuidado con el informático que recibiendo órdenes de un jefe hace algo que no debe. Oye, pásame la contraseña de la cuenta de correo de no sé quién. Oye, hazme una copia de seguridad de la cuenta de correo de no sé quién y pásamela. Oye, ¿me puedes decir si esta persona ha entrado tarde o no a la empresa durante este tiempo? Todas estas preguntas que inocentemente puede hacer un jefe implican un acceso no autorizado a información de ese trabajador o de esa persona. Y por lo tanto, pueden ser constitutivas de o una infracción laboral o de un delito. No, es que me lo ha ordenado el jefe. Parece ser que cuando estamos hablando de informática, hay situaciones que se consienten que en terrenos físicos
serían, vamos, que nadie tendría dudas sobre si se hacen o no. Si yo, por ejemplo, mato a alguien porque alguien me lo ha ordenado, yo soy culpable de haber matado a esa persona. Sí, ¿verdad? No es que me lo dijo aquel, claro, pero oiga, pues te lo he matado, ¿no? O no es que esta persona me ha pedido una pistola y yo se la he dado. Y con esa pistola le ha matado a alguien. Pero yo no he sido, ¿eh? Usted sabía que lo iba a utilizar para eso, ¿no? Pues entonces en la ley está registrada la figura del colaborador, necesario o no, y aunque tú no hayas cometido el delito, o aunque lo hayas cometido a instancia de otra persona, tú puedes ser considerado culpable de ese delito. Así que, mucho cuidado con lo que hacéis bajo órdenes de otra persona. Extrabajador desleal, aquí tenemos muchas historias, desde el socio que se va, pero es amiguete del informático, y el informático le va pasando información de los últimos presupuestos y demás que van siendo la empresa, y entonces la empresa se ve sorprendida cuando, oye, es que hace, desde que se fue esta persona, cada presupuesto que envío, yo sé que mi cliente está recibiendo un presupuesto igual, un poquito más bajo. Perdona, esta empresa de la competencia está presentando un presupuesto igual, pero un poco más bajo. ¿Cómo puede ser? Y es que había una persona, un trabajador de confianza de la empresa, que se fue a esa otra a trabajar, y el informático se quedó, amigo suyo, se quedó en la empresa. Y este informático le iba pasando la información. Y todo esto, la empresa nos enteramos nosotros después. ¿Por qué? Porque esta empresa, lo que pasó fue que el informático al final se fue y lo que hizo fue dejar una bomba lógica en el sistema. Dejó una bomba lógica en el sistema que hizo que el sistema se cayera tal día, tal hora. Y cuando cayó el sistema, entonces nos llamaron. No llamaron para pedir un forense, buscaron en internet rápido, necesito una empresa de recuperación de datos ya. Mira, es que nosotros no nos dedicamos a esto, pero explíqueme el caso. Entonces, vimos lo que podía ser, fuimos, recuperamos datos, pero también hicimos un forense del ordenador de ese informático y descubrimos un poco todo el rollo. Y que ese trabajador no solo había estado jugando información, sino que además había usado una bomba lógica para petar la empresa en un día muy concreto que iba a hacer mucho daño. En este tipo de casos, nosotros jugamos yo hay veces que me siento un poco espía, porque la gente no es consciente del valor de las amistades. Cuando yo hablo, por ejemplo, tenemos un caso, ¿no? Tenemos que hablar con el informático porque nos dé acceso al buzón de correo para poder hacer una descarga y tal. Yo siempre pregunto, ¿pero este informático es confiable? Y te miran así como, ¿qué quiere decir? No, si es amigo del tío que se ha ido. O sea, tú quieres mirar a ver si ha habido fuga de información, a ver si ha habido algún tipo de competencia desleal y vas a meter en el proceso de análisis a una persona y te estoy preguntando si podemos confiar en él. ¿Hasta qué punto le podemos explicar las cosas? Porque nos ha pasado muchas veces que, por ejemplo, se va a despedir a un empleado y se hace con toda la parafernalia de llama a un notario, llama a un perito para hacer un clonado del ordenador cuando lo entregue, etcétera, etcétera, y tú cuando ves que ese empleado entra por la puerta, tú ya sabes que ese empleado sabía que hoy se iba a hacer eso. Normalmente la empresa lo que hace es que no le avisa, y dice, oye, vente a una reunión esta mañana tal día a tal hora. Y cuando entra por la puerta dice, mire, que sepa que la reunión es con el Departamento de Recursos Humanos, aquí tiene un representante de representación de trabajadores, este señor es un notario, este señor es un perito, y vamos a abrir un expediente disciplinario, se va a hacer una copia de su ordenador, le vamos a mandar a casa una semana, vamos a hacer un análisis de una cosa que tenemos sospechas, y en una semana le decimos lo que ha pasado. Claro, imaginaos si vosotros sois trabajadores y os pasa eso, el susto, o sea, ya ves en la cara, ¡oh! ¿Esto cómo puede ser? Yo no sigo, qué nervioso, no sé si darte el ordenador o no. Cuando la persona entra, claro, no, hay ningún problema. Esta persona ya lo sabía. Cuando abres el ordenador y ves que ha habido un formateo del ordenador, o que había un borrado seguro de información, etcétera, etcétera, tú ya sabes que esta persona lo sabía. Entonces la pregunta al cliente es, ¿cómo lo sabía? Y entonces la empresa empieza a decir, claro, porque igual este era amigo de este, se lo ha dicho a este, esto hay que anticiparlo un poco. Bueno, eso creo que es la informática, más o menos la extensión de todo esto que he dicho. ¿Vale? Esto es un poco el ciberespionaje corporativo. Faltaría un tipo que es el de la empresa espía la competencia. Pero nosotros no nos hemos encontrado en ningún caso que no fuera un subtipo de los ya anteriores. Es decir, alguien se deja a un amigo dentro, o me voy pero me dejo algo dentro. Tuvimos un caso, por ejemplo, de un proveedor que instaló todo el sistema informático de una empresa grande con la cual tenían cierta simpatía, pero luego estas relaciones se truncaron y de repente ser cliente-proveedor amistoso, pues empezaron a ser competencia. Y el proveedor, utilizando un acceso administrativo
al sistema de correo electrónico, monitorizaba el correo electrónico de esta empresa. Y los pillamos, fue a juicio, penal, y la sentencia fue chulo. Más de lo que la gente piensa, y ahora os explicaré por qué. Venga, vamos a la parte chula. Ciberespionaje no gubernamental. ¿Qué opináis? ¿Existe o no existe? No me respondáis. Para vosotros. ¿Nos espía el gobierno? ¿Nos espía la administración? Vale. Yo os voy a decir unos cuantos hechos. Son hechos. Nadie los puede discutir porque son verdad y se pueden comprobar. Uno, la ley permite el ciberespionaje con autorización judicial. Es decir, un juez puede ordenar a un funcionario de la administración a espiar a un ciudadano. Cuando digo espiar, no estoy intentando hacer una connotación negativa. Es un acceso, como he dicho antes, un acceso no autorizado a información íntima y personal de una persona sin su consentimiento, rompiendo una medida de seguridad. ¿Sí? Por ejemplo, si por las noches os cuesta dormir, os recomiendo mucho que leáis el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ese artículo, el bis, el ter, el cuarter, etcétera, etcétera. Hace muy poco se hizo una reforma del Código el Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la cual el legislador le daba, potenciaba estas capacidades de, por ejemplo, policía judicial para hacer este tipo de controles. Y es ilegal, porque ya estaba en la ley muchísimo antes, lo de la interceptación de cartas postales. Esto estaba desde hace muchísimo tiempo en la legislación. Luego, cuando vinieron conversaciones telefónicas, se amplió mucho ese capítulo de la ley. Y cuando ya entró el tema digital, se amplió mucho más. O sea que es legal. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, hasta hace poco utilizaba una herramienta que se llamaba SITEL, que era para interceptar comunicaciones telefónicas. Y esto lo hemos visto todos en las pelis, lo hemos visto todos en prensa, en cómo un juez puede ordenar la interceptación telefónica de un teléfono cuando está muy bien motivado. Si veis la ley, esto no es arbitrario, es decir, el juez tiene que ser muy claro, tiene que limitar en tiempo, tiene que decir por qué, etcétera, etcétera. Está muy, muy controlado. Desde hace poco se ha contratado un sistema nuevo que se llama SILK, que lo que viene a hacer es interceptar, además de la voz, datos digitales. Nosotros hemos hecho algunas contrapericiales de esto y ¡guau! Chulo este sistema, me gustaría mirar. Y esto lo sabemos porque hay una ley que se llama Ley de Transparencia que obliga a la administración a explicar pues, qué se gasta en qué y para qué. Entonces estos dos sistemas pues están, digamos, permitidos. Sin embargo, la Ley de Transparencia no afecta a ciertas administraciones. Entonces, por ejemplo, no sabemos lo que el Ministerio de Defensa puede estar utilizando para labores parecidas, por ejemplo, para los sistemas, para la gente de inteligencia. ¿Vale? Y esto nos lleva a comentaros que hay países en los que desarrollan software de ciberespionaje para instalar en ordenadores sin consentimiento de su propietario para acceder a sus datos de manera no autorizada y sin su consentimiento. Y estos países, estas empresas, ofrecen estos productos a países afines. Y en Europa, en países cercanos a Europa, pues esto se hace. Y hay gobiernos como el español que compran este tipo de software. ¿Y por qué no? Es que tienen que hacerlo. Estas empresas, cuando miras su página web y sus especificaciones, dicen siempre que solo lo venden a gobiernos, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero con objetivos muy limitados, para ataques, para defensa contra el ciberterrorismo, defensa y cosas de este estilo. Pegasus. La empresa israelí NSO ofrece Pegasus de esta manera. Israel es un país que considera este tipo de software un arma, pero controla las exportaciones, no las prohíbe como otros países. Entonces, NSO tiene que decir, oye, voy a vender este software a este gobierno o a esta fuerza de seguridad, cuerpo de seguridad del Estado, para esto durante este tiempo. Se aprueba y se hace. ¿Vale? En 2016, Ahmed Mansour, que es un activista por derechos fundamentales,
recibe un SMS raro en un móvil. Este hombre conoce a la gente de Citizen Labs, que es un laboratorio independiente de la Universidad de Canadá, que lo que hace es análisis de ciberataques y demás contra periodistas, activistas pro derechos humanos en países donde hay cierto control de la libertad de expresión. Entonces les envía este enlace, le dice, oye, mira lo que hay, esto es bueno o es malo. Y esta gente tiene una gran oportunidad, porque cogen ese enlace y lo meten en un ordenador o en un teléfono, le hacen clic y pueden monitorizar todo el proceso de instalación de un troyano y de cómo se comunica con Internet. Y ven, primero, que es un troyano, y dos, que se comunican con los servidores de Internet. Miran los servidores de Internet y consiguen identificar que son parte de la infraestructura de una empresa israelí que se llama NSO Group. Se van a la página de NSO Group, ¡pam!, venden Pegasus. Ostras, A, B, C, ¿vale? Identifican lo que se conoce por indicadores de compromiso, es decir, qué funciones utilizas de software, qué partes del registro toca, etcétera, para poder identificar infecciones de este estilo en otros teléfonos. Y además identifican esa infraestructura de NSO para ver qué otros sistemas están comunicando con esos servidores directos. Además, y estos son hechos también, el trabajo de Citizen Labs permite identificar varias vulnerabilidades muy críticas en sistemas de iOS de Apple, que permiten incluso la ejecución arbitraria de código sin intervención del atacante. El atacante, perdón, de la víctima. El atacante envía un mensaje por iMessage, esta notificación entra por push al teléfono, explota la vulnerabilidad, instala Pegasus y ¡pam!, y ya estás priorizado. Y esto mientras el teléfono está encima de la mesa, y no he tenido que hacer ningún clic. También hay vulnerabilidades de que afectan a Safari, que tú haces un clic y se ejecuta un software aleatorio. Y esto está publicado. Lo que también sabemos es que WhatsApp identificó en sus sistemas accesos no autorizados de NSO. Y fue a los juzgados de Estados Unidos y lo denunció. Y esto es un proceso que aún está abierto. Se ha llamado NSO y NSO ha dicho que eso no es nada suyo. Pero son procesos que están abiertos. Y estos son hechos. Más. En el 2002, en abril, Citizen Labs y New Yorker, que es un diario estadounidense, británico, bueno, publican el uso de Pegaso contra más de 60 políticos y activistas catalanes. En una jugada política magistral, en mayo, el gobierno español dice que ellos también han sido víctimas del mismo software, porque CNI ha detectado su uso en varios políticos españoles. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar y analizar más o menos 20 teléfonos, porque el ataque anterior decía que había más de 60 políticos y activistas catalanes implicados, víctimas de Pegasus. Nosotros hemos podido tener acceso y analizar más o menos unos 20 teléfonos, ahora son unos cuantos más. ¿Qué hemos visto? Primero, que hay indicadores de compromiso de Pegasus tal cual publica Citizen Labs y Amnistía Internacional, porque Amnistía Internacional hizo un trabajo paralelo que básicamente llega a las mismas conclusiones. Dos, que los intentos de infección fueron por SMS fraudulentos a unos dominios que ya no están online, y además vemos que hay crashes del sistema y actividad de iMessage y de estas aplicaciones que tenían problemas de seguridad de cero clic, justo antes de actividad relacionada con Pegasus. Y además podemos ver, ya avanzo la pregunta, que estos indicadores no han sido puestos allí a mano por ningún programa de estos que hay por ahí, es decir, que no han sido metidos, no ha sido manipulado. Además, lo que hacemos es coger todos los dominios de estos SMS fraudulentos, los ordenamos por fecha del SMS y lo que vemos es que no se solapan en función del tiempo. Aquí no he puesto los dominios, lo podía haber puesto porque es dominio público, pero bueno. Hemos recibido una autorización para poder publicar esto. El caso de Pegasus ahora os he explicado, y vosotros llegar a una conclusión como ciudadanos tenéis la obligación de llegar a esa conclusión y pensar. ¿Vale? Me queda poco tiempo, pero si me lo permitís voy a ir un poquito rápido, o si queréis pasamos al turno de preguntas ya. Antes he dicho que los delitos eran muy graves. ¿Por qué? Porque hay un artículo, que es el 197 del Código Penal, que es muy popular, si no lo conocéis, recomiendo que lo leáis, donde dice que el acceso a información que no es tuya de manera no autorizada está penada
con de prisión hasta de 1 a 4 años. De 1 a 4 años. Yo no sé nada de derecho ni quiero saber, pero cuando hay un delito que está castigado con penas de más de 2 años, yo lo considero grave. ¿Por qué? Porque si no tienes antecedentes y te cargan uno de estos delitos, si es más de 2 años entras a prisión. No tiene por qué ser siempre. Pero es casi, es la regla de oro. Por lo tanto, si vosotros estáis jugando a ser hackers, o sois informáticos que por orden del jefe hacéis X, o sois una pareja celosa y hacéis Y, o soy un menor jugando y entro en la cuenta de Facebook de otro amigo del instituto y le acoso, o publico fotos suyas en su cuenta de dicho Facebook, perdonad mi edad, Instagram y cosas así, esto que parecen juegos, que parecen cosas de medio pelo, que parecen delitos que no son muy graves, cuidado porque el juez, sobre todo Fiscalía, va a pensar lo contrario, son delitos muy graves. Y nosotros nos encontramos con que la gente que es acusada de este tipo de delitos vienen diciendo, pero mira, es que me han echado aquí un montón de años, es que puedo entrar a la cárcel por haber mirado el correo electrónico de mi pareja mientras que estábamos en el proceso de disputa de la custodia. Pues perdón, es que el delito de revelación de secretos es muy grave. Si además de revelarlos los difundes, que es el 197.3, pues es otra pena, es otro delito y es verdad. ¿Vale? ¿Qué podéis hacer? Voy a pasar muy rápido aquí para entrar en tiempo. Si os entran casos de ciberespionaje de este estilo, de cualquiera de este estilo, ¿qué es lo que tenéis que tener en cuenta? Primero, respuesta a incidentes es una cosa, respuesta a incidentes de tipo procesal es otra. Si vosotros pensáis que una respuesta a un incidente de seguridad puede acabar en un juicio, tenéis que hacer sí o sí una cadena de custodia. Una cadena de custodia es un proceso que recientemente en la ley de enjuiciamiento criminal ya se exige, antes no se exigía. Es como la firma en los documentos. La firma, por ejemplo, a mí me han dicho los abogados, no sé si es cierto o no, que no está formalizado en ninguna ley, pero la cadena de custodia, que antes no estaba formalizada, ahora ya sí. La ley de enjuiciamiento criminal, en el 588 ter no sé cuántos, dice que se tiene que hacer. Hay una serie de garantías que se tienen que hacer, que si queréis, luego ahora no tengo tiempo, pero lo podemos comentar si queréis en turno de preguntas. Si hay un tema que, por ejemplo, en ciertos casos es muy crítico, que no está resuelto y que ahora va a ponerse en tela de juicio, es si yo hago una cadena de custodia de una información de mi cliente y la otra parte quiere hacer una contrapericial, la otra parte tiene derecho a acceder a toda la cadena de custodia que yo he hecho. Imaginaos en el caso de Pegasus, el teléfono del presidente de la Generalitat. Se ha hecho una copia de este teléfono, está depositada en algún sitio y ahora se quiere hacer una contrapericial. La otra parte tiene derecho a acceder a todo el contenido del teléfono de un alto cargo político solo para comprobar si hay Pegasus o no hay Pegasus. No voy a responder a esa pregunta, ¿vale? Esto es un enlace a un episodio de nuestro podcast que comentamos esto en otro contexto, en otro caso, pero es muy interesante porque es un tema que procesalmente no está tratado. No hay jurisprudencia que hable de este estilo. Y hemos tenido problemas en algunos casos con esto. ¿Qué puedo hacer para detectar un ciberespionaje? Un análisis forense digital, yo no lo recomiendo. Acabaréis con suerte detectando que hay un troyano, pero no vais a detectar quién ha sido. Un análisis de tráfico, podéis coger el dispositivo, conectar a una red vuestra, instalar el sniffer de vuestro gusto y analizar todo el tráfico. Es una medida también muy eficaz para ver si hay un troyano, pero igual no vais a poder detectar quién, porque los troyanos hoy en día se comunican con servidores, no con el cliente final. Podéis utilizar balizas electrónicas o enlaces con mecanismos de trazabilidad. Legalmente se puede hacer si sois cuidadosos, lo comentamos luego si estáis interesados. No siempre son legales, mucho cuidado con lo que hacéis porque puede entrar en conflicto con leyes, por ejemplo, como la ley de protección de datos. Pero se entiende, nosotros hemos tenido casos muy chulos donde han motivado entradas en registros, donde han pillado al que espiaba con las manos en la masa. Y algo que sí que podéis hacer todos es registros de acceso, es decir, si estáis en una empresa, si es un caso particular, ver si los sistemas han registrado quién accede a la información, a las cuentas de correo, etcétera, etcétera.
mucho cuidado aquí porque depende de la licencia del software que utilicéis, se guardan más registros o menos. Si sois responsables de una empresa, si estáis trabajando en una empresa, preguntar si las licencias de Microsoft Office 365 o si las licencias de Gmail permiten un nivel de registro de acceso mayor de un mes, por ejemplo, o mayor de 3 meses, o mayor de un año. Porque si es un mes, y mientras que estáis haciendo todo el proceso de planificar la investigación, lleguéis al día de la cadena de custodia, han pasado 31 días, a lo mejor ya no tenéis registros de acceso del incidente. ¿Vale? Así que, ya acabo, esta es la primera transparencia que os había puesto al principio, donde hacía exactamente las mismas preguntas, y si he hecho bien el trabajo, deberíais ahora tener unas respuestas ligeramente diferentes a las que teníais internamente al principio. Y si no, pues que me quiten el agua. Y por último, y parafraseando a Jorge Coronado de su charla de ayer, pues voy a finalizar con una diapositiva de un gato, por si queréis hacer preguntas en el minuto quizás que queda. No sé. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Es una práctica bastante habitual que una persona con causa baja en una empresa tenga que entregar su equipo portátil al equipo de IT. ¿Hasta qué punto el equipo de IT puede acceder a la información de este equipo si el responsable de la persona de causa baja se lo solicita? Porque ha comentado que un director no puede pedir una copia de del teléfono de correo, por ejemplo, del usuario. Pero en cambio el equipo de IT, por lo que causa baja el empleado, por lo visto, sí que puede acceder a toda la información que desee ese portátil si el responsable dice: a ver si esta persona ha dejado algo que no me haya entregado, por favor revísalo. Vale. Y yo sí que lo digo. Si en vez de hablar de ordenadores estuviéramos hablando de la taquilla del trabajador, imagínate que es un empleado que necesita para trabajar un mono, ropa, y la empresa le da una taquilla para guardar allí sus efectos personales. La persona se va y entrega la llave de la taquilla. ¿Hasta qué punto la empresa puede entrar en esa taquilla y mirar lo que hay dentro? ¿Hay algún problema? No, ¿verdad? No. ¿Cuándo hay algún problema? Si la empresa le quita la llave de la taquilla a ese empleado sin darle oportunidad de llevarse sus cosas. Ahí tienes un problema, porque hay millones de jurisprudencia que dice que la empresa no puede entrar en la taquilla de un trabajador. Y hay mucha jurisprudencia, no millones, mucha jurisprudencia que dice que la empresa no puede entrar en el correo electrónico del empleado si no se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, que haya una política de seguridad en la empresa, que se prohíba el uso personal del correo electrónico y que se avise de que la empresa puede acceder a ese correo electrónico por motivos de seguridad, para comprobar que se cumple la política, etcétera, etcétera. Cuidado, este acceso solo está permitido en casos laborales, es decir, si yo te despido, si tú crees que no me has pagado las comisiones que tocan, roles de ese estilo. Porque hay una sentencia del Tribunal Supremo de lo penal donde dice, que es muy chula, y os la pasaréis si queréis, que dice, todo esto que dice el Tribunal de lo Social, del Tribunal Supremo, está muy bien, pero en penal no. Cuando por un tema penal una empresa tiene que acceder a la buzón de correo electrónico de un empleado, lo tiene que hacer con autorización judicial, sí o sí. Entonces, como ves, yo normalmente lo que aconsejo es primero que la política de seguridad tenga todas estas condiciones y que cuando se va a un empleado le des la oportunidad de borrar toda la información personal que tenga en ese ordenador, con el informático mirando para que no borre lo que no toca. Y esto normalmente permite luego a IT abrir el ordenador y tocar las cosas, porque si piensas, hay veces que la empresa necesita acceder a ese ordenador para coger documentos, por ejemplo, que no están en el servidor porque este empleado no ha querido guardarlos allí. Cosas de este estilo. Esto limita al empleado a hacer, por ejemplo, un formateo, ¿no? No puede formatear el equipo, por ejemplo, como se ha visto en otros casos. Si el empleado formatea un ordenador antes de entregarlo y se consigue demostrar que haciendo eso ha causado un daño a la empresa, no solo la empresa puede despedirle, sino que puede ir a él a demandarle por vía civil para que restaure el daño, o por vía penal porque el borrado de documento de información digital es delito también. Está registrado en el Código Penal. Sí, ahí arriba. ¿Hasta qué punto el empleado puede guardar cosas personales en un equipo de la empresa? Buena pregunta. Si tú tienes una política de seguridad que te prohíbe el uso personal del ordenador, si además la has firmado porque te han informado, está publicado en la web corporativa, etcétera, etcétera, ¿tú puedes guardar información personal? Si dejas el ordenador, ¿la empresa puede acceder a esa información personal? ¿Os acordáis de aquello que decía de esta pirámide de derechos? Un contrato laboral, una política de seguridad estaría por la mitad, ¿vale? Es un contrato privado entre partes, un derecho fundamental está arriba de todo, que hay un conflicto muy interesante. Entonces nosotros lo que hacemos es, porque también nos da el dinerito, es
decirle a la empresa, por mucho que tengas política, por mucho que tengas esto firmado, haz un análisis forense primero para detectar primero si hay información personal, y vos, a la hora de buscar la información que te interesa, no lo hagas de cualquier manera, porque en la jurisprudencia también está registrado que hay ciertas maneras de hacer un análisis forense, por ejemplo, que son intrusivas, es decir, que violan derechos fundamentales y otras que no. Las utiliza, estas que no. Por ejemplo, búsquedas de palabras clave, análisis heurísticos. Ahora nosotros utilizamos, por ejemplo, clasificación supervisada y no supervisada utilizando machine learning y cosas de ese estilo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto de los derechos fundamentales. Yo diciendo que sea la gente, pero no sé si puedo ver. Sí o no. ¿En qué momento te empiezas tú a plantear que te están monitorizando, que te están espiando a través de la televisión, etcétera? Porque ¿cómo tú te puedes llegar a dar cuenta de que hay alguien que te está vigilando? Vale. ¿Qué decimos nosotros? Cuando a nosotros nos llega un caso de este estilo, yo siempre, cuando se empiezan a enrollar, yo digo, corto, ¿qué quieres? ¿Por qué me estás llamando? ¿Quieres que te limpie el sistema para que después estés seguro de que si te han espiado ya no te espíen? Porque esa sería, no me llames a mí, llama a un informático de barrio, que yo le digo que le tienes que pedir y en qué orden, y te va a salir mucho más barato. Dos, ¿quieres pillar al que te está espiando ahora? Ah, entonces sí, llámame, que sé que nos divertiremos. Entonces, la manera más efectiva la he pasado, no lo he comentado muy rápido, pero una cosa que nosotros utilizamos es, si tú tienes una sospecha de que te están espiando, mejor por correo electrónico. Vale, me contratas. Entonces, lo que hago yo es, te escribo un correo con mi nombre, porque no puedo mentir, porque luego nos podrían decir que estamos induciendo un engaño. Te escribo un correo con cualquier objetivo, que sé, que me gusta el golf, pues oye, no sé qué, el golf, tal, tal, y incluimos en el mensaje algo de información que tú sabes que si alguien te está espiando va a ser interesante para él. Y en el segundo, tercer, cuarto mensaje, yo te envío un enlace. Oye, mira esto, o te hablo un documento, te envío un documento Word, un documento PDF. Ese enlace, ese documento Word o PDF, lleva mecanismos de trazabilidad de apertura. Es decir, que cuando los abres, eso genera una llamada a internet a un servidor nuestro y yo sé que eso se ha abierto. Y además tengo la IP, tengo el user agent, tengo la fecha, tengo alguna cosita más. Con esa información técnica yo puedo saber si ha sido tú, si ha sido otra persona, más o menos dónde está, si cuadra con tus sospechas, porque tú ya tendrás una sospecha. Y con eso ya podemos ir a policía para denunciar. Porque yo no te puedo decir de quién es esa IP. Policía tampoco. Pero policía sí que puede pedirle al juzgado. Considero que tendríamos que pedirle a Telefónica, porque esta IP es de Telefónica o de Orange, que nos diga quién es el propietario de esta IP a esta hora. Y esto es súper efectivo, porque si con la IP tú ya puedes saber con técnicas básicas si eso es una universidad, si es una biblioteca, si no es Starbucks, si es un domicilio, si es un móvil. Si es un domicilio, es un móvil, a saco. Y esto la policía lo entiende perfectamente, se piden, es muy rápido, hay una ley en España de conservación de datos que obliga a los proveedores de servicio de Internet a guardar un año de esta información. Y te dicen nombres y apellidos. Y a partir de aquí, nosotros últimamente estamos viendo cosas que hace unos años serían impensables, que son entradas en registros en domicilios particulares. Pues con el tema del teletrabajo hay muchas veces que es un entorno corporativo. Si esto está motivado por un entorno corporativo, tú sabes que la información corporativa está en la casa. Y se están aceptando entradas en registros dentro de domicilios particulares. Y es muy efectivo. Esta sería la vía que nosotros consideramos más efectiva. A efectos domésticos, sin tener que contratar a nadie, si es correo electrónico, mírate los registros de acceso de Google, tus dispositivos vinculados, es lo que yo normalmente le pido a la gente. Mira esto, si ves algo raro me lo dices, me envías captura la pantalla y me lo dices. Puede ser esta vía. ¿Algo más? Vale, pues muchas gracias a todos por venir aquí un domingo a las 9:30 de la mañana. Y ahora